¿Sabías que desde hace 10 años se viene hablando de buenas prácticas agrícolas? Veamos para qué sirve este certificado. Parte del alistamiento que tenemos que hacer para aprovechar las oportunidades que hay es implementar y certificarse con buenas prácticas agrícolas. Es cumplir con los estándares internacionales de calidad que nos está exigiendo el mercado mundial. No olvidemos que estamos en un mundo globalizado donde nosotros nos tenemos que acoger a esos requerimientos y el mercado pues, nos está requiriendo, nos está exigiendo que le garanticemos de que los productos son sanos, que no le causan ningún daño al consumidor. Nos están exigiendo que seamos muy cuidadosos y respetuosos con el medio ambiente y nos están pidiendo que apliquemos normas de justicia social. Y esos tres grandes elementos son los pilares de buenas prácticas. Un productor que tenga buenas prácticas ganaderas, que haya establecido un sistema de buenas prácticas ganaderas, tiene la posibilidad de generar economías de escala en su finca, ser más eficiente, producir alimentos sanos que van a ser mejor vendidos, económicamente mejor compensados, que tienen la posibilidad de acceder a mercados nacionales o internacionales especializados, que va a ser más eficiente, que va a ser más competitivo, que va a ser más amigable con el medio ambiente. El cumplimiento de las buenas prácticas ganaderas en una finca comprende ciertos aspectos técnicos vinculados a la sanidad animal, a las instalaciones, a la alimentación de los animales, al uso racional de medicamentos veterinarios, fundamentalmente. Entonces, hay una normatividad de carácter oficial. En el caso de ganadería de carne, es la resolución 2341 del ICA del 2007. En el caso de ganadería de leche, es la resolución 3585 del 2008. Contempla la resolución 2640, pues son 24, pero podemos citar algunos, digamos, de los más importantes. Uno es el tema del alimento. En Colombia está prohibido el uso de lavasas para la alimentación de porcinos, lavasas o subproductos de la alimentación humana para la cría de cerdos. Entonces es uno de los puntos que la norma evalúa y que la norma exige. Digamos que hay varias alternativas para cumplirlo. Una de esas alternativas es el uso de alimento comercial, es decir, el pienso o el concentrado como se conoce en algunas partes del país. Otro producto que es válido para la alimentación es el subproducto de cosechas y algunos subproductos de la industria. Es totalmente prohibido la alimentación con vísceras de otras especies. Ese es un punto fundamental. Otro que es sumamente importante y que hay que tener en cuenta en el tema de nuevos proyectos productivos, o sea, las personas que quieren arrancar un proyecto porcícola deben pensar en dónde lo van a montar. ¿A qué hace referencia este punto? A que las granjas porcícolas deben estar ubicadas en un sitio que esté de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial. O sea, ese POT debe tener una vocación pecuaria y específicamente debe tener una vocación para la producción de cerdos. Esto es fundamental y digamos que de alguna manera le va a evitar al productor futuros problemas con los desarrollos urbanos de cada una de las ciudades del país. Otro punto importante es contar con una asistencia técnica profesional. Ese profesional hace referencia a un médico veterinario. No quiere decir que cada granja deba contratar un médico veterinario de tiempo completo. Simplemente la granja tiene algunos procedimientos en los cuales es indispensable el respaldo de un profesional médico veterinario. Puntualmente son las medicaciones, las formulaciones, todo lo que tenga que ver con el manejo de medicamentos debe estar a cargo de un médico veterinario y esto de alguna manera debe evidenciarse en la granja. Es otro de los puntos fundamentales. Para que un productor de hortalizas y de productos agrícolas en general se pueda certificar, lo que tiene que hacer es hacer las cosas bien y demostrar que las hizo bien. Inicialmente tener unas instalaciones adecuadas. En estas instalaciones es unas instalaciones para los trabajadores que den un bienestar. Tiene que tener un baño que cualquier obrero que está en la explotación lo pueda utilizar, y el baño debe tener agua, debe tener papel higiénico, toalla, jabón y que esté al acceso de los trabajadores de la finca. Debe tener un sitio donde se puedan almacenar los plaguicidas,
aislados y protegidos para que ningún niño pueda tener algún accidente. Debe tener un sitio aislado para fertilizantes, un sitio donde pueda guardar adecuadamente sus herramientas de trabajo y equipos de aplicación de plaguicidas. Debe tener un sitio donde prepara la mezcla debidamente demarcado y un sitio donde puede eliminar los residuos que quedan de las aplicaciones de plaguicidas o de donde se lavan las bombas y los equipos de aplicación de plaguicidas. En el tema de manejo integrado de plagas debe usar todas las herramientas disponibles para el manejo integrado de las plagas y no limitarse únicamente al uso de productos químicos. Los productos químicos son permitidos, pero se deben hacer de una forma racional, utilizando los productos recomendados para el cultivo, recomendados para el insecto o la plaga que vaya uno a controlar, en las dosis que dice la etiqueta, respetando los periodos de carencia, haciendo las rotaciones de productos adecuados. Debe tener una seguridad mínima para los trabajadores, en donde lo mínimo que deben tener es un SISBEN, una seguridad social. Los trabajadores deben estarse capacitando permanentemente de acuerdo a las labores que realicen. En el momento de la cosecha no debe estar ningún trabajador que tenga alguna enfermedad contagiosa, una gripa. Para nada un trabajador que tenga una enfermedad de estas debe estar en contacto con los productos que se vayan a cosechar. Algunos consejos para los productores de frutas y hortalizas para poder implementar las buenas prácticas agrícolas sería, primero que todo, que tengan la conciencia de que sí van a desarrollar el proceso de implementación y lograr a futuro la certificación en este sentido. Para ello, pues fundamental tener registros en la finca y hacer uso de buenas prácticas en el manejo general del cultivo, como por ejemplo utilizar únicamente los agroquímicos que están permitidos para ese producto, porque muchos de los errores que se tienen en el país es de que la gente hace paquetes de aplicación de agroquímicos sin ningún control, o sea, utilizan productos que han sido diseñados y producidos para atacar determinadas plagas o enfermedades en otros cultivos y los aplican en el caso de frutas y hortalizas. Y tenemos que mirar que es un producto que es de consumo humano y que deben ser lo más inocuo posible. Como les decía, el tema de registros es empezar con los registros básicos de información de la finca, el tema de análisis de suelos para saber dónde estamos parados y qué es lo que debemos aplicar para sacar adelante el cultivo, llevar un control de lo que son los jornales, cómo se hacen y cómo cumplimos todos los requisitos que se requieren para un proceso de certificación. Hay que entender que existen diferentes tipos de certificaciones, entonces según la certificación que quiere acceder el productor debe acogerse a unos protocolos y a una reglamentación que tiene cada una de las certificaciones que deben ser cumplidas y de las cuales le hacen una auditoría para poder ser certificado. En relación con las buenas prácticas agrícolas sobre el manejo responsable de los plaguicidas, es importante tener en cuenta que usted está utilizando los productos que están legalmente registrados en nuestro país para controlar las plagas y demás. En ese sentido también es importante entender las etiquetas, hacer un almacenamiento adecuado de los plaguicidas, mantenerlos en buenas condiciones, mantenerlos con sus etiquetas originales, en buenos lugares y para evitar que estas sustancias generen situaciones adversas. De igual manera con los fertilizantes. Y cuando ya han sido utilizados estos productos, vamos a hacer un manejo adecuado de los envases que quedan después de la actividad de uso en el control biológico. Me estoy refiriendo al manejo de los envases post-consumo que hoy en día a través de la Cámara Procultivos manejamos mediante la Corporación Campo Limpio que opera en nuestro país el programa para el manejo de envases post-consumo denominado Campo Limpio. ¿Qué recomendamos aquí a los agricultores? Es importante tener en cuenta que dentro de las buenas prácticas agrícolas usted debe cumplir con compromisos importantes en relación con el manejo de los envases. Una vez usted ha utilizado el producto, debe hacer un triple lavado de los envases. ¿Qué se consigue con este triple lavado de los envases? Lograr reducir la cantidad de plaguicida que hay en ese envase
ese plaguicida queda en esas aguas y usted puede utilizar esas aguas en la aplicación de su cultivo para optimizar el uso del plaguicida. Nada es basura, todo lo tenemos que reaprovechar. Una vez se haga el triple lavado de los envases, es importante destruirlos, porque con eso evitamos que los envases caigan en manos inadecuadas y que los utilicen para otros fines nada ambientales y nada seguros para la comunidad. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la falsificación de productos, elaboración de mangueras, elaboración de utensilios para el hogar. En algunos casos hemos encontrado la fabricación de juguetes para nuestros hijos, para nuestros niños. Entonces, debemos dar un manejo adecuado a estos envases, evitando que vayan a caer en estos cinturones de mal manejo.